Bueno, vamos a pasar a la predicación de hoy y viene con una buena noticia. No temas, tu rey viene. ¿Qué significa esto? No temas, tu rey viene. Vamos al texto y ya comentamos. Estamos en Juan capítulo 12, del 12 al 26. Juan capítulo 12, del 12 al 26. Dice la palabra del Señor. Al día siguiente, muchos de los que habían acudido a las fiestas, al enterarse de que Jesús se acercaba a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a recibirle diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús halló un asnillo y montó sobre él, según dice las Escrituras. No temas, hija de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Al principio sus discípulos no entendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que estaban escritas acerca de él y que se habían cumplido. Y la gente que estaban con él cuando ordenó a Lázaro que saliera del sepulcro y le resucitó de entre los muertos, daban testimonio del hecho. También por esto, por haber oído contar el milagro realizado por Jesús, una multitud había salido a recibirle. Mas los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, todo el mundo le sigue. Entre quienes había subido a adorar a Dios en la fiesta había unos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que eran de Bethsaida de Galilea, y dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe se lo dijo a Andrés y ambos se lo comunicaron a Jesús. Jesús le respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Os aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, seguirá siendo un único grano, pero si muere produce mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que en este mundo aborrece su vida la guardará para vida eterna. Si alguno quiere servirme, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, mi Padre le honrará. Oremos. Señor, te damos gracias, Rey eterno, por la vida. Gracias por esta predicación que tú nos das, Señor. Esta palabra, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos guíes, Señor. Y que los corazones que la tengan que escuchar estén con corazones abiertos, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues entramos en la cúspide de esta serie de Pasos hacia la Pascua. Hoy ya terminamos Pasos hacia la Pascua y el domingo que viene comenzamos la segunda parte de la serie, que se llamará Viviendo la Resurrección, que estaremos hasta el 31 de mayo reflexionando sobre la resurrección de Jesús. En este domingo comenzamos lo que es la subida de nuestro Señor a la cruz. Ese camino, aunque ya comenzó desde una manera en el momento de su encarnación, su humillación comenzó en la encarnación, de manera física y definitiva, ese camino a Jerusalén, montado en un pollino, es la parte ya del éxtasis, de la pasión. Pero no solo eso, en esta predicación aclamaremos al Señor en ese encuentro con Él, de ya viene tu rey, no temas, ya viene tu rey. También veremos un pasaje, el pasaje de los griegos, que me llama mucho la atención, porque es un pasaje que no paramos muchos a pensar de él cuando hablamos del Domingo de Ramos, hablamos de Jesús subiendo a Jerusalén, y pasamos por alto este pasaje que es un acontecimiento que ocurrió inmediatamente después que Jesús subió a Jerusalén, pero que sin duda hay una rica enseñanza para nosotros hoy relacionada también a este día. El rey vino, el rey padeció, el rey murió, pero también él resucitó, y eso es lo que sabemos. Pero la pregunta que yo hago aquí hoy a tu corazón es: ¿ha llegado el rey a tu vida? ¿Cómo ha sido este encuentro? ¿Y cómo vives hoy? La palabra del Señor en este día te dice: no temas, tu rey viene. Esto también es una medida de gracia que el Señor nos da para que recordemos hacia
hacia el adelante, que recordemos también que Jesús ya vino, pero vendrá, volverá. La segunda venida está también aquí en este texto. Pero la pregunta que yo hago antes de seguir ya en profundidad, ¿de qué rey estamos hablando? ¿Qué tipo de rey? ¿Qué rey es para ti Jesús? Vamos a verlo, porque puede haber matices que podemos verlo de una manera equivocada. Este es el rey que el mundo necesita, está claro. Y es un rey, como vamos a ver en los puntos, un rey que es alabado, pero que puede ser falsamente alabado. Es un rey que trae paz y liberación, y poder creer que trae paz y liberación, pero ¿qué tipo de paz y liberación? Es un rey que trae un mensaje. Sí, todo el mundo puede decir, sí, Jesús tiene una buena enseñanza, pero ¿qué es el mensaje que trae Jesús? ¿Cuál es el mensaje que trae Jesús? Y pues terminaremos con una invitación a que busquemos cada vez más al Rey de verdad, de una manera genuina. Pero comenzamos con el Rey que es alabado. El mundo necesita a ese Rey. Los últimos acontecimientos nos dan testimonio de que es así. Fijaros, todas las épocas de la historia han sido negras por el pecado. O sea, no soy de esos fatalistas que dicen, estamos en la peor época. No, si le pregunta a uno si hubiéramos vivido la Segunda Guerra Mundial, te hubieran dicho lo mismo. Si hubiera vivido uno en la guerra del civil o en la guerra de la independencia de Estados Unidos, hubiera dicho lo mismo. Todas las guerras son apocalípticas, todas las guerras son terribles. Nosotros vivimos conflictos mundiales hoy en día, el mundo está inseguro, el tiempo que nos ha tocado vivir y no es diferente a otro. Obviamente cada vez parece ser que el pecado puede que avance más o que parezca que está venciendo, porque estamos más cerca también cada vez del Señor, o que el Señor venga. También hay una decadencia moral. Esta semana el debate de la eutanasia, por ejemplo, con esta chica, que la verdad que me conmovió, me partió el corazón. No sé, lo de esta chica no es solamente el reflejo de la eutanasia, que a veces nos quedamos solamente con la punta del iceberg, sino todo lo que hay debajo, la decadencia social, el poco apoyo que ha habido, la poca sensibilidad, es todo. Ojo, sin justificar que lo que he hecho está mal, obviamente, ¿no? Pero a veces solamente nos quedamos en la cúspide cuando hay una raíz del problema. ¿A dónde voy con todo esto? Obviamente el mundo necesita un rey, ese rey, el rey verdadero, el rey que es alabado. Pero ¿de qué forma podemos alabar a ese rey? Fíjate, Cristo subió a Jerusalén montado en un pollino y es recibido como rey, aclamado por su pueblo. Pero ¿a qué se debía? Pero esta alabanza que vemos en todos, hay una gran muchedumbre, ¿se debía a una alabanza sincera y genuina? Esa es la pregunta. Seguro que en algunos sí había una alabanza genuina y sincera porque conocían quién era Jesús, pero en muchos no. Al contrario, podía ser una alabanza sentimentalista o podía ser un entusiasmo mal enfocado, pensando que Jesús, por ejemplo, era un rey caudillo, libertador, que iba a libertar del poder político de los romanos. Daros cuenta que muchos que gritaban ahí, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, unos 5 días después estaban diciendo, crucifícale, porque le habían decepcionado como rey, porque no era el que esperaba. Pero hermanos, déjame deciros una cosa. Esto lo hay en el mundo hoy. En el mundo hay este tipo de aclamación. Vamos a ver hoy a nuestros amigos católicos, por ejemplo, paseando la burriquita, como dice, aclamando a una figura, no a un rey, pensando que ahí está un rey y no está el rey ahí. Vamos a ver, pero ojo, también no me quiero enfocar allá. En nuestras iglesias también existe esto, una mala proclamación de Jesús como rey, o sea, una falsa proclamación, dejándose llevar por el sentimentalismo. Porque, ¿qué pasa? Hay personas que cuando le va bien la vida dicen, sí, Jesús es mi rey. Cuando le va mal, crucifícale. O al revés. Cuando le va mal nos acordamos de Jesús, oh Jesús, mi rey, sálvame. Y cuando le va bien, la comodidad se olvidan de Jesús. Es el reflejo de la humanidad también los que estaban ahí aclamando a Jesús contra la muchedumbre. Obviamente había gente sincera, sí. Pero entre los sinceros también habían falsos, que aclamaban de una manera poco
poco genuina. Eran alabanzas populares e interesadas. Ojo, todos decían lo mismo. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero fíjate cómo puede cambiar una alabanza según la actitud del corazón hacia el Rey. ¿Pero qué significa Hosana? Hosana significa sálvanos ahora. Sálvanos ahora, significa Hosana. Es una palabra hebrea que significa sálvanos ahora, que está sacada del Salmo 118 que hemos leído ahora. O también se puede traducir como te rogamos que salves. Y eso está literalmente, Señor, el Salmo 118 que hemos leído al comienzo, dice, Señor, sálvanos ahora. Te ruego, Señor, que nos hagas prosperar ahora. Y la segunda parte que vamos a ver también está aquí, bendito el que viene en nombre del Señor, desde la casa del Señor os bendecimos. Hosana significa sálvanos ahora, y decir bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero para que entendamos que aunque se recite la Biblia, aunque muchas veces nuestra boca pueda recitar la Biblia, y en este caso los salmos, no siempre se hace de manera correcta. No siempre. Porque el corazón no está en la actitud correcta. Y ahí es donde se ve mucho cuál es una alabanza genuina. Por ejemplo, vuelvo a decir, lo hacían de una manera, algunos lo hacían de una manera no genuina, no como Dios quiere, sino porque creían que Cristo era un caudillo libertador, que sí era enviado por Dios, sí, pero para la libertad del yugo de los romanos, es un libertador político. Entonces ellos podían decir, Hosana, sálvanos ahora, sálvanos, pero ¿sálvanos de qué? Para ellos, sálvanos de los romanos. Era una aclamación que para ellos era sincera, pero estaba mal enfocada. Otros lo veían como un profeta, pero no como el verbo de Dios encarnado. Por eso le aclamaban, es el Rey, pero no es el verbo, no es el Mesías, no es el Hijo que había de venir. Solamente aquellos a quienes Dios le ha revelado en el corazón lo hacían de manera genuina. Por ejemplo, aquellos que adoraban, como el pueblo de Dios debe orar, una alabanza en señal de adoración. No todo el que alaba adora. Yo puedo hacer una alabanza a mi esposa, ¡uy, qué guapa eres! Pero eso no es una adoración. No sé si me explico la diferencia. Yo puedo decir al Señor, Señor, qué grande eres, pero mi corazón no está adorando. Por lo tanto, es una palabra vacía. Y esto hay mucho en las iglesias también, que mucho cantamos al Señor, hacemos alabanzas, pero mi corazón no está adorando. Por lo tanto, es una manera no genuina de reconocer al Rey, una manera errónea. Entonces, quien alaba de corazón adora, y ahí Jesús estaba siendo adorado por los suyos. Y sí, decían Hosana, pero para el que adora Hosana significaba algo más que salvar. Sálvanos ahora, sálvanos ¿de qué? Del poder del pecado, sálvanos de las cadenas de la muerte, sálvanos del mundo, sálvanos de nosotros mismos, sálvanos y llévanos en pos de tu santa voluntad hacia la eternidad. Y podemos decir también de una manera de adoración, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Qué significa esto? No solamente decir como los que decían la falsa adoración, él es el que viene en nombre del Señor, el Rey, que va a quitar a Pilato del medio, a Herodes, y va a hacer una teocracia aquí, sin ser él el Dios. Pero bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey, es reconocer no solamente a un enviado o un profeta, es una aclamación mesiánica al Señor. Estamos reconociendo que Jesús es nuestro Señor. Estamos reconociendo que Jesús es el Mesías y por lo tanto es el Hijo de Dios, el Cristo, el mismo Dios encarnado, aquel que puede salvarnos. Y cuando estamos diciendo el Rey de Israel, si es una adoración falsa, como estaban allí algunos, estaban diciendo solamente, es el rey del pueblo étnico de Israel que va a venir a liberarnos de los romanos, no. Cuando aclamamos de verdad que Él es el Rey de Israel, estamos proclamando que es nuestro Rey. ¿Y qué quiere decir esto? Que solo Él es nuestro Rey, que solo a Él nos debemos,
y es el primero y debe ser el primero en nuestra vida. Estamos diciendo también que es el Rey de su iglesia. Y nosotros, como su iglesia, somos su pueblo, sus súbditos, sus siervos, y Él debe reinar. Ahora, yo me pregunto, pero eso debería ser así, pero yo me pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es este Rey para ti? Si todavía tienes dudas, vamos a ver quién es. Y si lo sabes ya, pues deleitémonos de quién es este Rey. Y Jesús es un Rey que debe ser alabado genuinamente, adorado, como hemos dicho. Pero Jesús es un Rey que trae paz y liberación. Fíjate, como dice el versículo 14 y 15, Jesús halló un asnillo y montó sobre él. Según dice la Escritura, no temas, hija de Sión, tu Rey viene montado sobre un pollino de asna. Un asno, un pollino, símbolo de Rey de paz, de príncipe de paz. El Evangelio, ¿cómo consigue este pollino? Juan no nos da detalle, pero el Evangelio de Marcos, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos habla de cómo lo consigue. Voy a leerlo en Marcos capítulo 11, del 1 al 8. Dice, cuando se aproximaba a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y de Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros. En ella hallaréis un pollino atado sobre la cual nadie ha montado. Desatadlo y traedlo. Si alguien os pregunta por qué hacéis eso, decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Los discípulos fueron y hallaron al pollino en la calle, atado en una puerta, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos respondieron como Jesús había dicho y le dejaron ir. Los discípulos trajeron el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó en él. Muchos alfombraban con sus mantos el camino y otros lo hacían con ramas que habían cortado del campo. ¿Veis? No es que se encontrara solamente con el pollino, fue una casualidad que se cumpliera con la profecía, fue intencional. Jesús dijo, voy a subir montado en un pollino. ¿Y qué significado tiene esto? Significado, por ejemplo, entra como un rey manso, como un hombre manso, lleno de paz. Y es así. El pollino en las civilizaciones antiguas y en la época en la civilización hebrea, el pollino era símbolo de príncipe de paz, de sumo sacerdote también. Pero, ¿qué quiere decir? Cuando un rey entraba en una ciudad con ánimo de tomarla a la fuerza, entraba montado en un caballo con su ejército. Cuando un rey entraba en una ciudad montado en un pollino, en un burro, en un asno, era un símbolo de paz. Era que entraba con la bandera blanca y decir, traigo paz, quiero paz para esta ciudad. Jesús estaba entrando no con un corazón de guerra, sino con un corazón de paz, como el príncipe de paz que estamos viendo. Por otro lado, también es el medio de transporte de los principales sacerdotes. Y recordemos, como hemos cantado antes, que Jesús es el sumo sacerdote. Iba a ser el mediador de su sacrificio para salvarnos y a la vez nuestro sumo sacerdote. Lo hemos leído antes, por lo tanto ya tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y permanezcamos firmes en lo que profesamos. Pero también podemos ver aquí que con la causa del pollino, Jesús es el cumplimiento de las Escrituras. Jesús halló para que se cumplieran las Escrituras, como dice, no temas, hija de Sión, tu rey viene montado en un pollino. Esto lo hemos leído hace nada en la primera lectura en Zacarías. Y aquí vemos cómo Jesús cumple todas las profecías. Y esto es algo importante que yo lo he dicho más de una vez, pero debemos recordar. Es el cumplimiento de la promesa, Jesús. El cumplimiento del pacto de Dios con el hombre, con su pueblo, con nosotros. Desde Génesis al Apocalipsis. Jesús es el protagonista. Es el centro de la revelación. Nosotros no, es Jesús. Obviamente nosotros somos bendecidos como pueblo a través del protagonista, que es Jesús. Jesús desde Génesis a Apocalipsis es Jesús, es quien está en la Biblia, quien está en toda la Biblia. Jesús, como decía un profesor mío del seminario, hasta en Levítico y en Cantados de los Cantares está Jesús, en sus páginas.
porque es la revelación, es el centro, es el punto. Por lo tanto, solo Jesús, solo Cristo. Ese era el cántico de la Reforma también. Solo Cristo. En solo Jesús hay salvación. Jesús es el cumplimiento de toda la profecía. Y esto no lo digo yo solamente. Fijaros, Pedro en su segundo discurso dice: pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por medio de todos sus profetas, que Jesucristo habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelos procedentes del Señor y os envíe a Cristo Jesús, que ya os he anunciado. Dios ha cumplido en Cristo todo. Es el cumplimiento. Es tiempo, hermano, por lo tanto, de que miremos al Rey, que trae la paz y la verdadera liberación. Y este es el mensaje. Hoy muchos celebran el Domingo de Ramos. Es una fiesta que a mí me gusta. A mí me gustan mucho estas fiestas de la Pascua. Pero lo hacen creyendo en alguien que vino, pero con un mensaje meramente superficial, que no es un mensaje de salvación, porque no creen en él. Pero hermanos, con toda humildad y amor lo digo, ¿cuál es el mensaje que trae Jesús? Es un mensaje de salvación, de liberación. Es un mensaje de salvación y liberación para siempre. Trae paz y liberación, como vamos a ver el mensaje más adelante. Fíjate lo que dice Agustín de Hipona, San Agustín, sobre el Rey. Qué extraño había de ser que el Rey de los siglos se hiciera Rey de los hombres, porque Cristo no se hizo Rey de Israel para imponer un tributo o para armar un poderoso ejército. Se hizo Rey de Israel para ilustrar las almas y conducirlas al reino de los cielos. El haber querido hacerse Rey de Israel fue dignación suya, no exaltación, señal de compasión, no de poder, pues el mismo que es llamado Rey de los judíos en la tierra es el Señor de los ángeles en él. Y este es el mensaje del Rey. No temas, hija de Sión. No temas, hija de Sión, ¿qué significa? No temas, iglesia. No temas, iglesia. Tu Rey viene montado en un pollino de asna. No temas, no temas. Sí, da miedito a veces los acontecimientos que podemos vivir, la inseguridad, que el gasoil se subió por las nubes, que está subiendo toda la comida cuando vas a hacer la compra, que nos va a deparar todo lo que viene. Sí, esto. Y no sé lo que el Señor nos tendrá preparado. Pero por encima de todo eso está el Señor. Lo veníamos diciendo toda esta parte de Cuaresma. No temas, pues el Señor está contigo. Tu Rey viene. Tu Rey está presente y tu Rey volverá. Abraza a ese Rey. Abrázalo. Y que sea Él quien dirige realmente tu vida. Porque también esto tiene un mensaje, este de no temas, también tiene un mensaje con vista a la escatología. Al final de los tiempos. Hermanos, Él no se ha desentendido de su iglesia. Él no se ha desentendido de ti, aunque tú pienses que a veces no está presente. Él está presente. Él está presente y a la vez Él viene, Él volverá. Confía, no temas, confía y solamente teme al Señor. Y este es un rey que trae el mensaje, como ya hemos dicho. Curiosamente, un mensaje que no se ve con ojos naturales. Por eso a veces uno lo sigue de manera equivocada, puede ser. Es un mensaje que no se puede ver con nuestra naturaleza pecaminosa por sí sola, por nuestra fuerza. Es un mensaje que solamente se ve con ojos espirituales, solo por la voluntad de Dios. De hecho, fíjate algo, si no lo entiendes todo, no te preocupes, algún día vamos a entender todo, pero caminamos por fe. Los discípulos no entendieron hasta ver la resurrección. Por eso esa es la explicación que muchos de sus discípulos, cuando Jesús fue crucificado en la cruz, salieron corriendo, solo quedó Juan con su madre María. ¿Por qué? Al principio de sus discípulos no entendieron, dice la palabra, al principio sus discípulos no entendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado se acordaron de que estaban escritas acerca de Él y que se había cumplido. De hecho, cuando Jesús murió hasta que resucitó, estaban escondidos con miedo. Es humano tener un poco de miedo, es humano tener miedo.
Es humano, somos humanos preocuparnos. Pero por eso es el mensaje, como el Señor nos conoce mucho. No temas, todo lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Él es el Rey y volverá. Los discípulos no lo entendieron, pero cuando lo vieron la glorificación, se dieron cuenta que Jesús se revela como Rey que vino a salvarnos. Jesús es el Verbo que se hizo carne. Jesús es el Evangelio encarnado. Él es la buena noticia que nos salva, que nos trae este mensaje. Como diría Pedro, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hay otra buena noticia en el mensaje. El mundo no puede dominar al reino de Dios. Y lo vemos en la actitud de los fariseos. Mas los fariseos dijeron entre sí, se dirían unos a otros, ¿no? Ya veis que no conseguís nada. Mirad, todo el mundo les sigue. Ellos no querían que nadie siguiera a Jesús. Y ellos pusieron todo lo posible, enseñaron todo lo posible contra Jesús. Y todo el mundo le sigue. Aquí vemos varias cosas. Una, que Jesús, que Dios estaba ya preparando el camino para que los fariseos, los sacerdotes dijeran, vamos a matar a Jesús. Ya se estaba preparando el camino, ya vieron que se estaba yendo de las manos. Pero por otro lado, vemos una enseñanza más hermosa, que aunque el mal no puede retener el reino de Dios. El mundo, los enemigos de Cristo no pueden retener el reino de Dios. Es un hecho que se expande. Así es. Incluso el paso de Jesús en el Calvario, que parecía una victoria de los enemigos de Dios, de Cristo, no fue porque los enemigos de Cristo vencieron. El paso de Jesús al Calvario al revés, no fue el fracaso de Dios ni el fracaso de Cristo, como dijo una vez Francisco. El Calvario precisamente fue la victoria de Jesús. Fue ellos, los fariseos más bien, los sacerdotes, Pilatos y Herodes, fueron los instrumentos de Dios para cumplir la misión redentora de Cristo. Aunque el mundo aunque parezca que el mal prevalece, aunque parece que el mal vence, no. Cristo ha vencido al mundo y la victoria se consumará y el mal será consumido. Jesús dice esto un poquito antes de morir. Ahora está turbada mi alma. Voy a decir, Padre, sálvame de esta tribulación, pero si precisamente he venido para vivir esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí, que oyó la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús, esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado este mundo, ahora será expulsado el príncipe de este mundo, y cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, a todos los escogidos. Hermanos, entonces, lo que Jesús iba a hacer en la cruz, lo que se celebra, que a veces vemos, sí, Jesús sufrió para esto, pero hermanos, es la victoria de Jesús, no la victoria de sus enemigos. El rey y el reino entonces prevalecerá para siempre. Por eso busquemos cada vez más a este rey. Mira, nos podíamos quedar aquí, pero este pasaje para mí, cuando estaba yo preparando el sermón, me pareció interesante, porque siempre pasa cuando hablamos de pasajes del Domingo de Ramos, cuando nos centramos en Juan, solamente vemos este pasaje. Pero es que aconteció algo después. Bueno, varias cosas, pero yo me voy a quedar con el encuentro de los griegos. Vamos a ver un pasaje que pasa por alto, pero es importante y revelador para entender también el sacrificio de Cristo, o lo que Jesús estaba haciendo. Dice, entre quienes habían subido a adorar a Dios en la fiesta, había unos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que eran de Betsaida de Galilea, y dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Hermanos, como los griegos,
una muestra del alcance de la redención de Cristo. Daros cuenta de algo, Jesús todavía no había muerto y resucitado, pero ya habían griegos seguramente que a través del mensaje de Jesús, del testimonio de Jesús, de los milagros de Jesús, Dios ya les había salvado y ellos dijeron, queremos conocer a Jesús. Los griegos no eran judíos, eran griegos. Si hubieran sido judíos, hubieran dicho unos helénicos o unos saduceos, pero eran griegos, eran gentiles como nosotros. Y ya estaban buscando a Jesús, porque Jesús es el rey de los gentiles, no solamente de Israel. Y como los griegos debemos tener esa predisposición nosotros, un ejemplo también. Debemos buscar a Jesús en nuestras vidas. ¿Cuántas veces debemos preguntar? ¿Cuántas veces debemos decir nosotros, quiero ver a Jesús? Quiero tener este encuentro con Jesús. No solamente es un alcance de la redención de Jesús, que también, sino un mensaje práctico para nosotros. Acerquémonos a Jesús. Y busquemos a Jesús siguiendo sus pasos, muriendo. El domingo pasado hablábamos que había que morir el sufrimiento, al morir el yo, para producir fruto. Este fue lo que dijo Jesús. Felipe se lo dijo a Andrés y a ambos se lo comunicaron a Jesús. Jesús le respondió, esto dijo Jesús, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Os aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, seguirá siendo un único grano, pero si muere produce mucho fruto. Como he dicho, lo hablábamos recientemente, es necesario morir al ego, es necesario morir al yo, para que Cristo crezca en nosotros. Y esto es lo que iba a hacer Cristo también, morir, para que con su muerte diera mucho fruto. Y aquí la explicación que dice Jesús es maravillosa. ¿Qué es un grano de trigo? Nada. No sirve para nada, nada. Tú quieres hacer harina con esto, no hace harina. Pero si plantas ese grano de trigo, se siembra, muere, echa de tierra, muere, sale más. Y ahí sí te da ya para empezar a hacer harina poco a poco. Se multiplica, el fruto va más. Y esto es lo que dice Jesús, Él tenía que morir para producir fruto. Pero nosotros queremos el fruto en nuestra vida. Tenemos que morir al yo, a nuestros deseos y poner por primero el reino de Dios. Por eso morir significa amar primeramente al reino de Dios y su justicia. Dice Jesús en el versículo 25, el que ama su vida, la perderá. Y el que en este mundo aborrece su vida, la guardará para vida eterna. Esto es lo que más o menos dijo también en Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y es esto, hermanos. Buscar a Cristo significa servirlo, significa seguirlo. Le hemos dicho que es nuestro rey, ¿no? Él es nuestro rey y los griegos le ven como su rey. Y los griegos esto nos enseñan a nosotros a cómo ver a Jesús. Dice Jesús en el versículo 26, si alguno quiere servirme, sígame. Y vuelvo a citar a San Agustín de Hipona, que dice, sirven a Jesús los que no buscan su gloria propia, sino la de Jesucristo. Esto es lo que quiere decir sígame. Ande mis caminos, no los suyos, haciendo por Cristo no solamente aquellas obras de misericordia que pertenecen al cuerpo, sino hasta aquellas de sublime caridad, que es dar la vida por sus hermanos. Pero ¿cuál será el fruto de esto? ¿Cuál la recompensa? He aquí la recompensa. Yo en donde, dice Jesús, yo y en donde estoy yo, allí también estará mi ministro, o sea, mi siervo. Ámese de balde a fin de que el precio de la obra con que se sirve sea estar con él. Y aquí la parte culminante ya del texto. Si decimos que es nuestro rey, es estar unido al Rey, es vivir unido a Cristo, no solamente es ponerlo en primer lugar. El reconocer que Jesús es nuestro Rey es vivir unido a Él, en la unión con Él.
Donde yo esté, allí también estará mi Salvador. Esto era una parte principal de la teología, por ejemplo, de Juan Calvino, la unión con Cristo, la unión espiritual con Cristo. Es nuestra visión de la cena del Señor, la unión espiritual con Cristo, donde recordamos no solamente su muerte, sino que nos unimos en comunión con Cristo. Y es esto, hermanos. Tenemos un rey que ha subido a Jerusalén, que ha muerto por nosotros, que ha pagado, pero no solamente que ha pagado. A veces nosotros tenemos solamente una visión de pasado y futuro de la visión de Cristo. O sea, murió para salvarnos para la vida eterna. Y mientras tanto, ¿qué? Es el rey. Estamos unidos a Él en el presente. Tenemos comunión con Él. Tenemos acceso a Él. Y debemos vivir como tal, como vivimos, unidos a Él. Unidos al Rey. Hermanos, esto es maravilloso. Cuando se entiende el concepto de esto, es tremendo. El Rey, el Dios, la segunda persona de la Trinidad está unido a mí y yo a Él. Dicen que una de las imágenes más preciosas del amor de Cristo a su iglesia precisamente es el matrimonio. Cuando dice, y amará el Señor, a que los esposos amen a sus esposas como el Señor ha amado a su iglesia. Unión. Y no solamente hablo de una unión amorosa, sexual, mística del matrimonio, que dice que es una sola carne, sino que Cristo con nosotros hace lo mismo. Estamos unidos a Él de una manera tremenda, especial, que nuestra cabeza no cabe. Y ese es el Rey nuestro. Y si decimos que es nuestro Rey, no solamente decir, está solamente en un trono, no, está unido a mí. Y donde yo voy, Él va. Y donde Él está, yo estoy. Y después termina diciendo, y a quien me sirva, mi Padre le honrará. Vemos bendición y gloria cuando le damos gloria a Él. Hermanos, recordemos, y vuelvo a hacer esta pregunta, que responda en tu corazón. ¿Quién es este Rey para ti? Las ramas, y vuelvo a citar otra vez, perdonadme que cite mucho a Agustín de Hipona, pero dice, las ramas de palma, dice Agustín, las ramas de palma son alabanzas y significan la victoria que por su muerte había de conseguir el Salvador, conquistando del demonio los trofeos de la cruz. Hermanos, no es por jactancia, pero yo te digo algo, y esto es para que quiero que veas la importancia de que el mundo necesita este Rey. Hoy vas a la plaza del pueblo, o vas a la plaza de Zafra, o cualquier pueblo, y ver a muchos con palmas. Pero tú le preguntas a ellos, ¿qué significa esto? No van a saber lo que significa. No van a saber lo que están celebrando. Es emotivo, emocionante, sí, puede ser muy bonito, emocionante y todo, muy ceremonioso. Allí estaban también en Jerusalén aclamando muchos ceremoniosos, pero no es el significado total, real. Pero tú lo sabes, porque tú vives en unión con Cristo. Sabes quién es ese Rey, y el mundo necesita saber quién es ese Rey. Por eso es responsabilidad de su iglesia ser testimonio que va unido a su Rey. Y el mensaje es, no temas, tu Rey viene, tu Rey está aquí, tu Rey está unido a ti. No temas, gracias a la obra de Cristo podemos vivir en unión a Él. Y lo vamos a celebrar ahora, precisamente. La humanidad lo necesita, nosotros lo necesitamos. Que Dios bendiga su palabra.